Bienvenido al podcast Finanzas Sabias. Mi nombre es Fernando Maisonet y estaré cada semana educándote financieramente con la información que necesitas para tener certeza, seguridad y convicción acerca de tus finanzas personales. De esta manera podrás enfrentar tus retos financieros mejor preparado y vivir una vida de abundancia, no solo de dinero, sino también de tiempo, seguridad y buenas experiencias con tu familia. Buenos días, este es el episodio número 8 titulado Portafolios de Inversión. Te doy las gracias por estar aquí acompañándome. Hoy es lunes 5 de septiembre de 2022 y espero que te encuentres súper bien. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación especial. En las notas de este episodio encontrarás un enlace a mi webinar, a mi nuevo webinar, 3 pasos para el éxito financiero. En este webinar gratuito aprenderás las bases para vivir una vida más tranquila y cubrir todas tus necesidades financieras. ¿Quién más no quiere eso? Además, te mostraré el camino hacia la verdadera libertad financiera. Recuerda accederlo en las notas de este episodio. Si aún no me sigues en Instagram y quieres estar al tanto de esta comunidad de finanzas sabias, búscame como Fernando Coach Financiero. En la biografía de Instagram también puedes encontrar el enlace para mi webinar. En los pasados episodios hemos hablado sobre lo que son las acciones, lo que son los bonos y su importancia al momento de establecer un portafolio de inversión. Existen muchos más activos que se pueden considerar al momento de establecer un portafolio, pero estos son los principales. Antes de comenzar con este tema, quiero hablarles sobre este nuevo segmento que vamos a tener en el podcast, que es un resumen semanal sobre el mercado de valores. Durante este corto segmento vamos a estar analizando el comportamiento del mercado de valores durante esta semana y cómo se proyecta hacia el futuro. Vamos a comenzar con el comportamiento de los índices más importantes durante esta semana. A medida que voy mencionando los índices, voy a hacer una corta explicación de los índices, ya que esta es la primera vez que hacemos este segmento. Y vamos a comenzar con el índice SP500. El SP500 o el Standard & Poor's 500 es el índice que mide las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Este índice tuvo un rendimiento durante la semana de un negativo 3.3% y desde el comienzo del año un negativo 17.7%. Luego continuamos con el Dow Jones. El Dow Jones es el índice que mide las 30 compañías cotizables más grandes de los Estados Unidos. Y este índice rindió durante la semana negativo 3% y desde principio de año negativo 13.8%. Luego continuamos con el Nasdaq. El Nasdaq es un índice más abarcador ya que estudia todas las compañías que cotizan en el mercado de valores Nasdaq, que es un exchange aparte del New York Stock Exchange. El Nasdaq, por lo general, se compone mayoritariamente por compañías tecnológicas. Así que es un índice que es un poco más volátil que los anteriores. El Nasdaq tuvo un rendimiento semanal de negativo 4.2% y desde el principio de año negativo 25.7%. Luego seguimos con los índices internacionales que rindieron negativo 4.9% y desde el principio de año negativo 23.4%. Luego están las letras del Tesoro de los Estados Unidos, que son unos bonos federales a 10 años, que rindieron 0.2% durante la semana y un 1.7% desde el principio de año. Entonces, ¿qué ocurrió esta semana en el mercado de valores? Sabemos que desde el principio de año, o mejor dicho, desde noviembre del año pasado, vemos un mercado muy volátil, específicamente hacia la baja. Durante esta semana se llevó a cabo un simposio económico llamado el Jackson Hole, donde Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dio un mensaje aludiendo a que las tasas de interés se van a mantener a la alza, o sea, van a continuar aumentando las tasas de interés de la Reserva Federal, debido a que la inflación sigue estando fuerte y su propósito es controlar la inflación. Algo que tenemos que considerar es que la inflación
no solamente es por el alza de los precios de las materias primas, de aquellas materias que vienen de Ucrania, de Rusia, ¿verdad? Que debido a la guerra se ha imposibilitado quizás su producción y por lo tanto, al haber menos oferta, pues han elevado los precios de estas materias primas. Esa no es la única razón para esta inflación, sino que también desde la pandemia ha habido un aumento desmedido del consumo y la producción industrial no ha estado a la par de ese crecimiento en el consumo. Por lo tanto, hay menos cosas para comprar y hay más personas que quieren comprar cosas. Por lo tanto, ha disparado los precios. Pues el propósito de la Reserva Federal es controlar ese consumo. ¿Cómo lo hace? Ahogando al consumidor. ¿Cómo? Subiendo las tasas de interés, haciendo más difícil el financiamiento. Ahora mismo las tasas de interés de la Reserva Federal están en un 2.5%. Se espera que para septiembre haya un aumento a 3.25%, para noviembre un aumento a 3.75% y para diciembre un 4% y se mantenga en un 4% por lo menos hasta mitad de año del 2023. Todo esto, como le digo, para frenar la inflación. Esto obviamente va a causar mucha volatilidad en los mercados. La buena noticia es que la inflación ha comenzado a desacelerarse, por lo tanto hay posibilidad, ¿verdad?, de que esos aumentos en las tasas de interés no sean tan agresivos, ¿verdad? Pero eso hay que esperar a que suceda para tener más seguridad. Otra cosa que descontroló los mercados en esta semana son los números de desempleo. Se esperaba que el desempleo estuviera a un 3.5% y en los reportes de esta semana el desempleo aumentó a un 3.7%, aunque siguen estando muy bajos, ¿verdad? Para lo normal en la nación americana, fueron un poco más altos de lo que se esperaban. Eso descontroló los mercados de valores. Ahora, según los analistas, esta volatilidad a corto plazo que vamos a tener durante este año puede estar seguida de una estabilidad y un crecimiento en los próximos años. Esto debido a las elecciones de medio término que se van a llevar a cabo en noviembre. Generalmente, un año después de estas elecciones, el mercado en promedio ha rendido un positivo 15%. Pues por lo tanto se espera a que luego de las elecciones de medio término se restablezca un poco la estabilidad en los mercados de valores y puedan entonces ir a la alza. Obviamente esto va a depender mucho también de otros factores como lo son la guerra, ¿ok? No depende de quién gane las elecciones, sin importar de qué partido ganen las elecciones, siempre los mercados han respondido de manera positiva, aunque los mercados prefieren tener un gobierno dividido entre Casa Blanca y Congreso, pero en general, no importa el partido que gane, han tenido un promedio de crecimiento del mercado luego de 15%. Y otra cosa que puede cambiar la dirección del mercado o estabilizar esta volatilidad es cuando la Reserva Federal cese los aumentos en las tasas de interés, que se espera que ya para el año que viene no hayan tales aumentos y se mantenga, ¿verdad?, el objetivo del 4%. Muy bien, entonces vamos a entrar en el tema que tenemos hoy, que es los portafolios de inversiones. Entonces, ¿qué es un portafolio o cartera de inversiones? Esto es sencillo. Un portafolio o una cartera de inversión es la colección de todos sus activos. No es un espacio físico como tal, no es una cartera reunida en un lugar específico. Puede componerse, pero no se limita, de acciones, bonos u otros fondos de inversión reunidos ya sea en su 401k, en sus cuentas de pensiones, en su cuenta de corretaje, a eso sumado a sus cuentas de banco, a certificados de depósito o incluso anualidades que tenga ahorrado en algún otro lugar. Quiero hacer una salvedad aquí, una divulgación, y es que para determinar cuál debe ser la ubicación precisa o la mejor ubicación donde usted deba tener su dinero o sus activos, es importante que consulte con un asesor financiero registrado.
Y al decir que es un asesor registrado, quiere decir que es un asesor con licencia y regulado por los reguladores federales. Ahora usted dirá, pero certificados de depósito o las cuentas de ahorro son instrumentos de inversión. Pues mire, algunos asesores financieros o algunos analistas consideran que sí, ya que aunque son instrumentos fijos, o sea que garantizan su principal y le garantizan una tasa de interés, siempre tienen riesgo de interés, ya que las tasas de interés van cambiando durante el año y pueden cambiar el interés que le van a pagar dentro de ese instrumento. Además de eso, tienen el riesgo de la inflación. Generalmente los CDs, las cuentas de ahorro, incluso las anualidades fijas tienden a tener un rendimiento de interés mucho más bajo que la inflación. Si la inflación está mucho más alta a las tasas de interés, pues por lo tanto usted está perdiendo poder adquisitivo cuando tiene dinero en estos instrumentos. Ahora, cuando vamos a hablar sobre las acciones dentro de un portafolio de inversiones, tenemos que dividirlas en dos. Las acciones de crecimiento y las acciones de valor. Generalmente las acciones de crecimiento son acciones que son un poco más agresivas, son acciones que se compran a prima y se espera, o son sectores que se espera un crecimiento en los próximos años. Por ejemplo, lo que es tecnología, lo que son las ciencias de las comunicaciones, ¿verdad? Eso es algo que se espera un crecimiento en los próximos años, por lo tanto, eso se considera acciones de crecimiento, acciones de compañía, de este tipo de compañías o compañías de estos sectores. Luego están las acciones de valor, que generalmente son acciones más estables, son acciones defensivas que se comportan mejor a mercados volátiles como estamos teniendo en estos momentos, y generalmente estas acciones de valor tienden a pagar incluso mayores dividendos. En el área de los bonos también podemos dividirlos en dos, en aquellos bonos que son más agresivos y los bonos que le llaman de grado de inversión o investment grades. Estos son bonos, los investment grades son bonos que son mucho más estables porque representan deudas de compañías que tienen un mejor crédito, ya sea federal, agencias gubernamentales o a nivel corporativo. Pero se sobreentiende que aquellos bonos de gobierno son mucho más conservadores, mucho más estables que los bonos corporativos. Entonces están los bonos agresivos, que son los bonos de aquellas entidades o corporaciones que tienen un crédito de menor calidad. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que considerar al momento de establecer un portafolio? Pues primero, la tolerancia al riesgo. Hay diferentes tipos de riesgo. Está el riesgo de mercado, a que los precios de sus acciones suban o bajen. Está el riesgo de interés, a que las tasas de interés suban y bajen. Y por ahí hay una lista, creo que definidos son como 9 tipos de riesgo. Luego también hay que considerar el horizonte temporal. ¿Cuánto tiempo usted va a mantener esa inversión? Sean 5 años, 10 años, 30 años. ¿Verdad? Es importante tener eso en consideración, ya que un asesor financiero nunca le va a recomendar una inversión donde usted pueda obtener pérdidas en el tiempo que usted va a mantener esa inversión. Obviamente, a un menor plazo, quizá no se puede buscar un crecimiento tan agresivo. Ese crecimiento es más recomendado a horizontes temporales mayores. También está el objetivo. Usted puede invertir ya sea para su retiro, usted puede invertir también para la educación de sus hijos, usted puede invertir para ahorrar para el pronto de una casa, usted puede invertir para algún gasto mayor que usted vaya a hacer en los próximos 5, 7, 10 años, ¿verdad? Siempre es importante tener en cuenta ese objetivo. Aquí entonces podemos desglosar los distintos tipos de portafolio. El primer tipo de portafolio es el de crecimiento agresivo. Generalmente en este portafolio tiene una mayor cantidad de acciones de compañías internacionales o compañías pequeñas, ¿verdad? Que son mucho más volátiles. Y este portafolio invierte generalmente su 100% en acciones. Luego está el portafolio de crecimiento. El portafolio de crecimiento tiene por lo general un 85% del dinero en acciones y un 15% en bonos.
Luego está el crecimiento moderado. Ya aquí las acciones que se están trabajando en un portafolio de crecimiento moderado son acciones más defensivas, son acciones de valor. Aquí la distribución debe ser aproximadamente un 70% acciones, un 30% bonos. Luego está el portafolio conservador, que en este portafolio la distribución debe ser 60% del dinero en acciones, 40% en bonos. Y por último, que es el portafolio que a mí más me gusta, es el de ingresos. Generalmente el portafolio de ingresos, el dinero que está en acciones está completamente en acciones defensivas y los bonos pues están distribuidos entre bonos agresivos y bonos de inversión y federales. ¿Cuál es el propósito de este bono? ¿Cuál es la distribución primero? Vamos a ver la distribución. Puede ser un 50% en acciones, 50% en bonos, o puede ir moviéndose a un 30% en acciones y 70% en bonos. Esto va a depender de la condición de las tasas de interés y el ciclo del mercado que se esté moviendo. Lo importante de este ingreso es su objetivo. El objetivo de los demás portafolios es un crecimiento, ya sea un crecimiento agresivo, un crecimiento moderado, un crecimiento conservador. En el de ingreso, el objetivo no es el crecimiento, es el ingreso, que pueda proveer a aquella persona que se ha retirado con un cheque mensual. O sea que este portafolio de ingreso no es solamente una distribución, sino que también es una estrategia. Y esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? Para que usted abra su mente, para que sepa que existen diferentes tipos de portafolios de acuerdo a los objetivos que nosotros estemos buscando. No es solamente tener dinero en un portafolio agresivo, ¿verdad? O invertir en compañías agresivas, sino que dependiendo de mi objetivo, yo puedo buscar un instrumento de inversión que se acomode a él. Con esto terminamos este episodio. Espero que le haya gustado. Vamos a continuar hablando sobre algunos aspectos de los portafolios de inversión, sobre qué otros activos se pueden tener dentro de un portafolio de inversión y qué instrumentos de inversión constituyen en sí un portafolio. Eso también existe y es bien importante analizarlo. Vamos a estar hablando la próxima semana un tema específico de finanzas personales, así que no se lo pierda. Lo espero el próximo episodio, el próximo lunes. Si hay algún tema que usted quiere que yo discuta por aquí o tiene preguntas, escríbeme por Instagram. Búscame como Fernando Coach Financiero. Recuerda que ahí también está el enlace para mi webinar y también lo voy a dejar en las notas de este episodio. Gracias, muchas gracias por tu atención. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes, compártelo con tus amigos, con tus familiares y déjame una reseña en Apple Podcast. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. La información contenida en este podcast es para propósitos educativos y no pretende ser una asesoría contributiva, legal o de inversión. El rendimiento pasado no es garantía del rendimiento futuro. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos, las tarifas y los gastos de cualquier activo antes de invertir. Los diferentes tipos de inversiones y o estrategias de inversión implican diferentes niveles de riesgo y no puede garantizarse que una inversión o estrategia específica sea adecuada o rentable para una cartera de clientes o prospectos. Por lo tanto, las inversiones pueden resultar en una pérdida de capital. Usted debe orientarse con un asesor registrado al tomar decisiones financieras.